Bueno, me pide ahorita aquí mi nieta, Ana Lucía, que le platique sobre el movimiento del 68 para un trabajo de la escuela que va a hacer. Ya de esto, ya del 1968, pues ya tiene muchísimo tiempo, ya estamos hablando casi 52 años de ese movimiento, entonces ya muchas cosas se me han olvidado, primero porque quiero empezar con eso, ¿no? Pocas veces he platicado mis vivencias y experiencias sobre este movimiento, que definitivamente sí fueron impactantes, fueron fuertes, no en el sentido de gravedad, en lo impactante, porque por fortuna no me tocó a mí ver cosas muy fuertes, ¿no? Pero sí voy a platicar. Primero quiero comentar cómo recuerdo yo el contexto que se vivía como estudiante en aquellas épocas. Había prácticamente dos universidades públicas muy importantes en la Ciudad de México. Una era la Universidad Nacional Autónoma de México, y la otra era el Instituto Politécnico Nacional. Entre ambas escuelas había rivalidad, ¿sí? Habría mucha rivalidad quizás por los juegos de fútbol americano, o no sé por qué, cuál sería la razón. A la universidad normalmente iban la gente de la Ciudad de México, principalmente, y al Politécnico iba mucha gente de provincia. De hecho, fue fundado casi para carreras técnicas, y con la intención de que fuera la gente pues con menos recursos al Politécnico para poder estudiar carreras técnicas. Ambas eran gratuitas, pero había esa rivalidad. Recuerdo algunos hechos antes, para que nos veamos en el contexto, que cuando fui a hacer mi examen de admisión, tanto en la universidad como en no propiamente en la universidad, sino en las escuelas preparatorias que dependían de la universidad, como en las escuelas vocacionales que dependían del Politécnico. Recuerdo las diferencias. Cuando fui a la vocacional, creo que era a la preparatoria, creo que era la 7, que estaba por la Viga. Recuerdo que pues asaltaban a los mis jóvenes que íbamos a hacer la solicitud. A mí me quitaron algo, no recuerdo ya qué fue, y nos corretearon también. En cambio en el Politécnico pues nunca pasó nada, como persona que iba a la escuela a pedir informes. En alguna ocasión también, ya estando dentro de la vocacional, yo hice exámenes tanto en el Politécnico como en la universidad. Por fortuna ambos los pasé, pero como mi inclinación era hacia una carrera técnica, decidí irme al Politécnico, a la vocacional 4. Y ahí recuerdo alguna ocasión en donde un muchacho llegó a la vocacional y traía un uniforme con la U un suéter con la U de la universidad. Iba, creo que acompañando a alguna muchacha, alguna cosa así, y rápidamente se le juntó una bolita de alumnos de la vocacional Politécnico para decirle, ¿sí?, que se quitara el suéter. Fue todo lo que hubo para este muchacho. Sin embargo, del lado de la universidad eran bastante más agresivos cuando se veían estas situaciones. Ahí era el contexto. También recuerdo algunas situaciones que se daban de los estudiantes, que a veces pues sí nos excedíamos, que llegaba un camión de refrescos y lo paraban por algún movimiento o lo que fuera, y le robábamos todo el refresco al camión, y llegaban los granaderos, un cuerpo especial de la policía, que llegaba y nos correteaba. En aquellas épocas pues sí, se pegaba, eran más rígidas las formas de educar, de padre a hijo y de maestro a alumno, un poquito más rígidas. Era en cierta forma el contexto. Entonces, en ese entonces también estaba el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que en el 1968, se iban a hacer las Olimpiadas en México por primera vez, un evento muy importante para México como nación. Entonces esto pues traía la atención no solamente del gobierno mexicano, sino del mundo entero hacia México. En esas épocas también todavía estaba la Guerra Fría entre los países pertenecientes a la Unión Soviética y los países pertenecientes a los grupos capitalistas donde encabezados, digamos, por Estados Unidos. Dentro de nuestra educación gratuita, de la que teníamos pública, educación pública, pues sí nos metieron muchas ideas también en cuanto a que favorecían el socialismo, porque iba precisamente en beneficio de la gente. No que fueran escuelas socialistas, no, pero sí nuestros maestros a veces nos daban alguna idea o nosotros mismos la tomábamos.
era más o menos el contexto, y por lo tanto también en México había los temores por estar cerca de Estados Unidos, a que se pudieran dar movimientos comunistas dentro de México que pudieran desestabilizar al país. Dentro de este contexto, ¿sí?, las escuelas también tenían grupos de alumnos que los representaban, y había sociedades de alumnos en casi todas las escuelas, si no es que en todas. Me refiero a preparatorias, universidad, de las escuelas, en las diferentes facultades, y en el Politécnico, en las vocacionales, y también en las carreras ya de superiores. Llega un momento en donde, no recuerdo bien cómo estuvo, fue en 1968, al parecer hubo un conflicto dentro de un autobús de pasajeros donde iban muchachos de la universidad y muchachos del Politécnico de preparatoria y vocacional, creo que ambos de preparatoria 4 y vocacional 4, hubo alguna situación y de ahí empezó a escalar el conflicto entre personas y entre estudiantes a pelearse, ¿no? En uno de estos conflictos, recuerdo, mi hermano Enrique, yo en esos momentos no estaba estudiando, había reprobado una materia y estaba yo en la escuela de regularización tomando clases para pasar esa materia, pues no estaba propiamente como estudiante. Mi hermano Enrique, que era un año más chico que yo, él sí estaba en la vocacional 4, y dentro de este conflicto le tocó ir, él era muy rijoso en esas épocas, entonces le tocó ir encabezando junto con los muchachos más rijosos a pelear entre los de la vocacional 4, donde estábamos nosotros, contra los de la preparatoria 4. Entonces ahí hubo ese problema, llegaron los granaderos, los persiguieron, y el problema pues se fue escalando, ¿sí? Según esto, que hubo excesos de parte de los granaderos en contra de los estudiantes, y empezó a haber reclamos de parte de los estudiantes, y empezó a haber solicitudes de que se corrieran al jefe de los granaderos, al jefe de la policía, y se empezó a hacer un pliego petitorio, y de manera casi instantánea, en muy poco tiempo se empezó a dar este movimiento. Siguió habiendo más violencia, pero ya no entre estudiantes, sino ahora eran los estudiantes contra la policía, y de alguna forma, ¿sí?, hubo un movimiento bastante rápido que también deja que pensar, que desaparecieron todas las sociedades de alumnos, y en muy poco tiempo se formaron comités de lucha dentro de las escuelas, de lo que recuerdo, ¿sí? Qué tan rápido no recuerdo, pero se formaban comités de luchas que suplieron a las sociedades de alumnos que estaban, porque según eso las sociedades de alumnos no habían hecho nada prácticamente con respecto a los reclamos estudiantiles. Pero sí, insisto, deja mucho que pensar, porque fue casi instantáneo y en todas las instituciones que se hayan creado los comités de lucha. De ahí siguieron las peticiones creciendo, entraron a la vocacional 2, los granaderos también golpeando a maestros y alumnos, ya no, aún los que no habían hecho nada, ¿sí?, llegaron, claro, había pleitos afuera y se iban a esconder los alumnos dentro de las escuelas, y entonces en esa persecución llegaron, y recuerdo que salieron noticias de que habían golpeado a profesores, alumnos, que habían violado a compañeras estudiantes, y todo esto pues ocasionaba más y más rabia en cuanto al estudiantado, y el movimiento se hacía más y más grande. Se fueron ampliando los puntos petitorios que se hacían ante el gobierno, ya no solamente que se corrieran a los jefes de la policía, sino también que se liberaran a los presos políticos, y ya no recuerdo el punto total del pliego petitorio, por ahí debo quizás tener todavía algún expediente con algo de los puntos petitorios. Ya para esto, que ya el movimiento se había hecho bastante generalizado, y que empezaban a haber marchas un poco ya más ordenadas, encabezadas muchas veces por el rector o por maestros organizadas, y que terminaban muchas veces en persecuciones policíacas, pero eran ya numerosas las marchas. Pues para esto yo, en mi participación, era hacer carteles, nadie me daba ninguna instrucción, yo les decía por mi propia cuenta, junto con mi primo, que también estaba en la vocacional y que también había reprobado algunas materias, hacíamos carteles a mano, e íbamos en la noche y los pegábamos con mucho miedo, llamando a las marchas o al movimiento o a lo que fuera. Teníamos unas ideas un poquito socialistas en aquel entonces, y anárquicas también, en contra del gobierno. Así se fueron dando muchísimas marchas muy impresionantes, la del silencio, pues muy impresionante con todo cómo se organizó, y encabezada por el rector de la universidad, y en silencio se fue. Ya no recuerdo bien cuántas marchas
asistí. Recuerdo en alguna de todas estas marchas que llegamos hasta el Zócalo, fue cuando lo del desagravio a la bandera de México, llegamos también, y quizás vaya a mezclar conceptos e ideas, porque, insisto, no recuerdo bien las cosas, ¿no? El caso es que llegamos al Zócalo, y se quedaron ya unos grupos de alumnos ahí en el Zócalo, yo ya me fui a mi casa, ya a la tarde, y al día siguiente recuerdo que salió que en las noticias y por todos lados que habían bajado la bandera mexicana y que habían subido una bandera rojinegra, y esto pues era un agravio a nuestro lábaro patrio, lo que se había hecho. Y entonces se solicitó un acto de desagravio. Yo en ese entonces también, por haberme quedado sin estudiar, yo ya estaba trabajaba en la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que era pues, parte del gobierno. Como empleado de gobierno, tuve que ir también al acto de desagravios. Y ahí recuerdo que estábamos en el acto de desagravio, después de que terminó todo. No recuerdo si hubo un balazo o qué hubo, y empezó otra vez la cuestión de los estudiantes y a correr, ¿no? Y ahí me cambié de cachucha de empleado a estudiante. Recuerdo que empezamos a protestar, recuerdo que se abrieron las puertas del Palacio, o que por un costado del Palacio salieron soldados y tanquetas. Recuerdo que decíamos, emulando algunas cosas que habíamos visto en la televisión, de no correr, no movernos, y enfrentar a las tanquetas del ejército. Pero cuando vimos que nada más nunca se frenaron, pues salimos corriendo. Yo recuerdo que salí desde ahí, corriendo creo que es 20 de noviembre, hasta Fray Servando, sin parar y con gran temor. Llegando por allá todo cansado y asustado, pues sí, regresé otra vez por otra calle, pero ya cuidándome muchísimo más, ¿no? Ese fue el momento estudiantil de las partes que recuerdo. De ahí llegamos prácticamente hasta lo que fue en el 2 de octubre del 68, que es la parte importante por los acontecimientos que en ese día se dieron. Le dije a mi primo, con el que estaba, que ya comenté ahorita, que fuéramos al Tlatelolco para participar en el acto. A mi mamá le dije que quería ir al cine, que estaba allá en Tlatelolco, al cine de Tlatelolco, a ver una película, pues para no inquietarla y que no me fuera a prohibir el ir, ¿no? Y así nos fuimos mi primo y yo te llevaba traje todavía, usaba el traje para el trabajo, llevaba mi saco, mi corbata, era saco sport, creo. Llegamos allá al movimiento del 68 y ahí estuvimos en toda la manifestación, parados casi enfrente donde estaban los líderes hablando, casi enfrente, y ahí estuvimos oyendo parte del discurso hasta que la gente empezó a correr y que empezaron a gritar que los soldados, y entonces empezaron, eran bastantes los que estábamos ahí, empezaron a correr y a empujarse. Yo me detuve un poquito viendo también en lo que había leído, que cuando un grupo de personas se espanta y corre se pueden lastimar y matar entre ellos. Agarré, me paré, me di media vuelta y empecé a decirles: alto, alto, deténganse, se pueden lastimar entre ustedes. Nadie me hacía caso, nadie me oía, todo el mundo me pasaba. Solamente recuerdo que cuando ya prácticamente me habían pasado todos, vi la línea de soldados que venían todos en una línea con la bayoneta calada hacia el frente, y pues cuál no corren, ¿no? Ya ante el temor de que algo me podía pasar, me di la vuelta, intenté correr, pero ya me encontré con una muralla humana que no me permitía entrar, ¿sí? Trataba de meterme entre las personas, pero no podía. En eso empezó la balacera. Al empezar la balacera, todo el grupo de personas que estábamos ahí nos tiramos al suelo. Yo di un brinco para tratar de llegar más o menos en medio y sentirme protegido entre todos los demás. El caso es de que en esos brincos y en este movimiento que caímos al suelo todos, pues quedaban una pierna sobre un brazo o al revés, ¿no? Quedamos todos entrelazados ahí, y no sé cuánto tiempo duró la balacera, antes de que nos pudieran mover, ¿no? Porque ya los miembros casi nos dormíamos, movíamos las manos, movíamos los pies, no nos podíamos mover mucho. Los soldados nos estaban usando de parapetos, se habían cubierto con nosotros para estar disparando hacia el edificio. Yo traté, en ese momento no sentí miedo, la verdad. Traté de poner mi mente en blanco para percibir, como si fuera una esponja, percibir todas las sensaciones, ¿sí?
Entonces, estaba tratando de sentir, no tenía temor, no veía las consecuencias, no veía nada, simplemente estaba como una esponja tratando de absorber sensaciones. Recuerdo que había algún arma, no sé qué tipo de arma sería, que sonaba pum, un espacio pum, y cada vez que sonaba así, yo brincaba del piso, no sé si fue por el miedo o si fue porque fuera el aire, o no sé, pero sentía como que yo brincaba cada vez que eso sonaba. Después de un rato, bueno, bastante rato, no sé cuánto tiempo pasaría, amainó la balacera y ya nos pudimos mover dentro de lo que recuerdo todavía. Nos pararon, nos fueron replegando, estábamos ahí en la parte de las ruinas de Tlatelolco. Creo que no me acuerdo cómo estuvo ahí, nos pararon, sí, ahí nos pararon. Estaba la iglesia de Tlatelolco a un lado, había habido un evento dentro de la iglesia de Tlatelolco y habían cerrado las puertas a los que fueron a ese evento, no dejando entrar a ninguno de los que estábamos ahí. En eso ya algunas personas que vivían en Tlatelolco, que iban de familia, pues lo estaban dejando los soldados retirarse. Yo recuerdo que había una señora que se había lastimado un tobillo y grande de edad, iba con su hija y dije, pues aquí aprovecho ese momento. Yo me puse del otro lado de la señora para ayudarla a caminar y traté de salir en ese momento, pero no, un soldado pues no me amenazó y no me dejó salir. Me tuve que regresar al grupo de personas. Después de todo eso nos agruparon frente a la iglesia, frente a la puerta principal de la iglesia. Ahí estábamos todos. Cuando empezaron a oírse otra vez nuevamente balazos, recuerdo que los estudiantes lo que dijimos fue las mujeres y los niños que se fueran hacia el interior y los hombres quedamos más hacia el exterior para cualquier posición que podíamos proteger a las mujeres. Ya cuando bajó otra vez la balacera, los soldados nos pidieron que nos quitáramos cinturones, agujetas, corbatas. Pues sí, me dolió mucho porque, pues repito, yo llevaba mi traje, tuve que quitarme mi cinturón, mi corbata. Agujetas no tenía porque tenía zapatos tipo mocasín. Ya de ahí nos metieron ahí en el convento, en el ex convento, lo que sea que está al lado de esa iglesia ahí de Tlatelolco, para pasar la noche. Ahí estuvimos durmiendo, como pudimos ahí nos acurrucamos unos contra otros. Yo me tapé con mi saco, no sé si hubo muchísimo frío, si fuese el miedo, qué sería, pero yo temblé muchísimo, me tapaba con mi saco y sentía muchísimo frío, ¿no? En la mañana nos despertaban muy temprano y nos empezaron a separar hombres y mujeres para subirnos a diferentes camiones, para llevarnos pues, a diferentes lados, ¿no? Yo ahí ya se me ocurrió decirle a la persona que estaba separando, le dije, oiga, yo trabajo en la Cámara de Diputados, yo nada más venía a Chile aquí a Tlatelolco, me pidió mi identificación, pero como ya la había dejado en la casa, porque dije, si me la llevo y me la descubren, me vayan a despedir del trabajo, pues no me pude identificar y entonces me subieron de cualquier manera a uno de los autobuses. Medio recuerdo que iban un camión de granaderos, era un convoy lo que se formó, un camión de granaderos, iba un camión de pasajeros, ahí se fue ahorita el nombre de las camionetas estas, una Julia le llamamos, una camioneta donde llevan a presos adentro, pues, pero cerrada, ahí iba, y luego otro camión de pasajeros, creo que otro camión de granaderos, y así íbamos un convoy de estudiantes todos sentados en los asientos y creo que en el piso también, ¿no? Sin podernos mover ni hacer nada, ¿no? Y ahí nos llevaron, en mi caso, nos llevaban a Santa Marta, Catitla, que en ese entonces era una prisión para hombres. Recuerdo que pasé por la Moctezuma, por la colonia Moctezuma, y ya serían como las 6 de la mañana, con la esperanza dije, a ver si yo vivía en la Jardín Balbuena, estaba relativamente cerca, a ver si tengo la oportunidad de ver a algún conocido que me vea para pues, que vean que estoy bien, ¿no? Pero no había nadie. Llegamos a Santa Marta, Catitla, al penal, y lo que recuerdo es que a la hora de que entramos, había en el techo del penal, y afuera también había policías muy bien armados con metralletas de tripié, no sé qué esperaban, como si estuviéramos en guerra. Nos pasamos ahí a unas oficinas, un área grande pues donde estuvimos ahí, nos salió a recibir el director del penal, nos calmó, nos habló para calmarnos, la verdad sí nos calmó bastante, no recuerdo sus palabras, pero nos dijo, muchachos, yo estoy con ustedes, ustedes, nos habló más o menos de que no nos preocupáramos, ¿no?
de que íbamos a estar ahí en ese penal, pero que ninguno de nosotros iba a ser fichado. Fichado significa que le toman a uno las huellas digitales, el nombre, todos los datos, para que queda un expediente negativo de la persona. Es como si hubiera hecho un acto criminal. Nos dijo, no van a quedar fichados, van a quedar ustedes aquí, no se preocupen, tenemos un ala nueva, totalmente nueva, aquí en la prisión, se acaba de terminar hace poco tiempo, entonces está limpiecita, hay colchas limpias, etcétera, etcétera, van a estar, no sabemos cuánto tiempo vayan a estar, y yo creo que poco tiempo, no se preocupen, nos calmamos muchísimo, solamente sí tienen que dejar sus cosas, de aquí no pueden pasar con sus cosas personales que tengan en las bolsas, todo se les va a devolver una vez que salgan, ¿no? Ya de ahí pasamos, recuerdo, en un patio, ya para esto vimos ahí, en ese patio pues vimos, yo digo que estaban bañándose los presos, porque recuerdo que había vaporcillo, los presos ya para eso ya se habían enterado de nosotros, que estábamos ahí, y una cosa muy emotiva fue, estoy bien. Sí. La emoción me ganó, perdón, fue... Se ven sacaron a los presos las manos con la vez la victoria a través de las ventanas. Nos sentíamos como héroes. Fuimos ya a nuestras celdas, eran no sé cuántos pisos serían en las celdas, ahí me tocó estar con pasantes de medicina. Antes de esto debo decir que durante todo el momento que estuve allá, me tocó ver pasar unas camillas en Tlatelolco, un par de camillas, pero yo no vi ni muertos, ni heridos, ni nada grave, ¿no? No vi. Entonces, llegamos a las celdas, y me tocó a mí estar con un grupo de pasantes de medicina. Ellos sí traían todas sus batas blancas, manchadas de colores como color café. Yo no eran rojos, eran más bien rosas pálidos, color café, no sé qué serían. A ellos sí les tocó ver a muchos muertos y heridos. Comentaban que ellos habían ido pues a apoyar para casos de desmayo, heridas, raspones, lo que fueran. Nunca nadie se había imaginado que fuera a pasar lo que sucedió. Yo no vi muertos, nada de eso, ¿no? Lo que a mí me preocupaba mucho es mi primo, porque el momento que yo me volteé a gritar que no corrieron, mi primo desapareció de mi lado y nunca más lo vi, ¿no? Entonces yo estaba preocupado porque si mi primo había ido a ese movimiento, era por mí, no era por él, era porque yo le insistí que fuéramos. Total, estuvimos ahí ya en las celdas, no recuerdo en qué momento, pero llegaron también policías, nos sacaron de las celdas, nos formaron en el pasillo, y llegaron unos jóvenes junto con la policía, que iban estos jóvenes identificando sin duda alguna líderes o algo para sacarlos de la fila y llevarlos a otro lado. No recuerdo haber visto que en mi pasillo, en el pasillo donde estábamos todas las celdas, no recuerdo haber visto que sacaran a nadie. Si pasó, no lo recuerdo, ¿no? Entonces, yo estaba casi en uno de los extremos ya de la reja del final del pasillo. Eso fue ahí. Recuerdo también de las cosas curiosas que sucedieron. Nos dieron de comer efectivamente en unos platos limpios de esos con compartimentos, como de campaña. Recuerdo que venía un pan amarillo feo, unos frijoles y un huesote con un poquito de carne en el hueso. Yo que soy bastante asqueroso para la comida, lo único que pensé, dije, yo no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, así que necesito alimentarme bien. Y sí me lo comí todo, ¿no? Dentro de los pasantes de medicina, un muchacho era peor que yo en cuanto a lo que era alimentación, y él se negó a comer, a probar alimento. El último día que estuvimos ahí, dejó su plato del hambre que había pasado porque no quería comer,
dejó como si le hubieran lavado su plato porque lo dejó limpiecito, limpiecito, hasta con la lengua parecía que lo hubiese lamido porque parecía nuevo, se comió todo, ¿no? Ahí, y por cierto, ese muchacho, el médico del penal, tenía algo de relación con su padre, entonces a través de ello parece ser que había alguna notificación o algo, o si lo estaban castigando para que aprendiese también a no meterse en sus movimientos, no lo sé, ¿no? Dentro de eso recuerdo que estaba, creo que Valentín Campa, según yo, uno de los líderes ferrocarrileros, en esa prisión también, y a través de los líderes ferrocarrileros de un movimiento mucho anterior, de mucho tiempo anterior, ¿no? Y a través de él fue que nos llegó unos pedazos de periódico donde venían de que no había habido prácticamente muertos y pues todo el mundo se reía y protestaba. Insisto, yo no vi muertos, pero los demás reían y protestaban, no de risa, de alegría, sino de sarcástica, de que estaba queriendo ocultar la verdad. También nos hizo llegar un radio de baterías que circulaba de celda en celda y de piso en piso para que pudiéramos oír las noticias, obviamente todo esto a través de los presos de buena conducta, que eran los que nos llevaban el alimento y eran con los que teníamos contacto. Desde un principio estos presos de buen alimento, de buena conducta, nos recibieron muy bien, nos fueron muy amables, tomaron nuestros datos y les pedimos todos, les pedimos que se comunicaran con nuestras familias para que les avisaran que estábamos bien. Pero pues éramos muchos, ¿no? Creo que fuimos 500 personas las que fuimos a Santa Marta, Catitla, 500 hombres. A las mujeres no sé dónde les llevarían, ni a mucha gente al campo militar número 1. De ahí entonces, ahí estuvimos. Yo sentí que fue una eternidad lo que pasamos dentro de la prisión. Así yo creo que lo sentiríamos todo. En realidad, haciendo cuentas no fue tanto tiempo, porque fue miércoles 2 de octubre, llegamos el jueves, estuvimos jueves completo, viernes completo, y el sábado en la mañana salimos de ahí. Pero parecía que habíamos estado muchísimo tiempo dentro de la prisión. Algunas de las cosas que llegó a correr, del rumor era de que nos estaban fichando y todo el mundo empezó a protestar porque nos habían dicho que no nos iban a fichar, entonces corrió que sí nos estaban fichando, etcétera, etcétera, y a la hora que hay que protestar y hablar con el director, pues sí lo comentamos, pero nadie se atrevía a encabezar nada por el temor a que lo fueran a separar y hacerle algo, ¿no? También para esto, no recuerdo si fue el primer día o el segundo día, nos organizamos entre todos los pisos, no recuerdo si eran 2 pisos o 3 pisos en la prisión, nos organizamos para que a determinada hora todos los estudiantes saliésemos al pasillo, a los pasillos de cada uno de los pisos y cantásemos el himno nacional. Así lo hicimos, se oyó muy bonito, muy impresionante el cántico del himno nacional. Todo el mundo, los policías decían que eran los mejores presos, los mejor portados que habían tenido, pues cómo no, no, si no éramos gente negativa, no éramos estudiantes. Nos pasaron a fichar en grupitos de personas, no me acuerdo cuántas huellas digitales nos tomaban la fotografía en grupos de varias personas, a lo que recuerdo, no eran individuales, ¿no? Ni tampoco con escala de altura en la parte de atrás, ¿no? Que yo recuerdo, no, simplemente los datos, porque decían, la broma decíamos, pues no se pueden estar en este hotel sin estar registrados, entonces sí, pero nadie iba a hacer una ficha negativa, sino simplemente que tenemos que dejar un registro de que estuvimos ahí. Después de todo esto ya nos pasaron, nos estuvieron pasando el sábado temprano con los agentes del Ministerio Público para que hiciésemos nuestra declaración, y pues sí, lo que íbamos a hacer todo el mundo decíamos, no, yo no iba a la marcha, yo iba bueno, no a la marcha, era a la manifestación, no iba a la manifestación, yo iba pasando por ahí, yo iba al cine, yo iba allá, yo iba acullá, nadie iba a la manifestación, es lo que declaramos ante el Ministerio Público, y de ahí nos dejaban salir, ¿no? Cuando salí, pues recuerdo, ya no estaban los policías con los tripiés, ya no había esas guardias en exceso, ya se habían dado cuenta claramente de que, de que éramos estudiantes.
Por eso no me gusta contar la verdad. Eso es lo bonito que lo cuentes, lo importante que es. Lo, Mi abuelita, ahorita van a escuchar por mi abuelita Alice, porque abuelita Alice estuvo buscando a lo tu que más abuelita. me dolió fue ver en la puerta de la prisión a mi mamá esperándome. En tan solo 2 días había envejecido tremendamente. No sé, la vi totalmente acabada. La vi, no, no se lo merecía de mi parte, pues no hice tampoco nada malo. Pero y lo volvería a hacer porque creo que hice algo bueno. Pero sí me dolió muchísimo ver a mi mamá totalmente envejecida. Y ahí viene la segunda parte de esta historia que fue de lo que yo me enteré. Porque eso ya era, eso fue lo que yo viví. En realidad, lo más tranquilo, lo más tranquilo fue lo que yo viví. Ya me enteré que mi primo Carlos había salido corriendo inmediatamente. A él creo que sí le tocó ver a alguien que murió, pero logró escapar de ahí y ya no hubo ningún problema. Y entonces lo que me enteré fue que cuando mi madre se enteró de lo que estaba pasando en Tlatelolco y sabiendo que yo había ido para allá, le dijo a mi hermano Enrique, que era un año más chico que yo y que en ese entonces era muy peleonero, la verdad, y se juntaba con los de la Moctezuma, pandilleros de la Moctezuma. Él no era pandillero, pero tenía amigos pandilleros. Tenía una daga mi hermano, sin decirle nada a mi mamá, se la guardó debajo de la ropa, y se fueron a Tlatelolco. De lo que ellos me platicaban en aquel entonces, llegaban para allá y quiso mi mamá pasar para ver y los soldados no le permitieron entrar. Entonces mi mamá quiso entrar a la fuerza ahí y el soldado quiso darle un golpe, con la culata de su rifle. Mi hermano nada más agarró la daga sin sacarla por fortuna, ¿sí? Pero mi mamá tuvo la prudencia de irse para atrás, ya no pasó nada negativo y de ahí empezó toda la familia a buscarme. Estaban mi primo Javier Isasi, esposo de una prima más bien, y no recuerdo los demás que estaban ahí. Este, Empezaban a buscarme por todos lados, en, en las morgues, en los hospitales, en las delegaciones. Y a ellos sí les tocó ver muchísimos muertos, tratar de levantar a los muertos para ver si yo era alguno de ellos, muertos desfigurados, muertos por todos lados, ¿no? Entonces a ellos sí les tocó ver y estaban así. El día o sea, el viernes en la noche, que ya se iban, apareció por ahí mi nombre en la lista de los que estaban en el campo militar número 1, no sé por qué aparecería mi nombre, ya se iban a ir creo que para allá, mi mamá y la familia para esperarme, pero ya recibió mi mamá la, la llamada del preso de buena conducta, indicándole que estaba en Santa Marta, Catitla, y ya se fue a Santa Marta, Catitla, Catitla, a esperarme, ¿no? Y ahí eso es prácticamente todo lo que yo viví como estudiante. Al año siguiente ya entré yo a la carrera profesional y entré también al comité de lucha, ¿sí? Era el representante de mi grupo en el comité de lucha y ahí sí me di cuenta cómo dentro del comité de lucha había de todas las facciones políticas tratando de jalar a los estudiantes para sus movimientos. Había gente del PRI tratando de jalarlos al PRI, gente del PAN jalar al PAN, del Partido Popular Socialista, del Partido Comunista Mexicano e inclusive del Opus Dei, de la iglesia, había también gente tratando de jalarlos para hacia su lado, ¿no? A los estudiantes. Y eso es prácticamente mis vivencias y experiencias de... ¿Alguna duda? Pero gracias por contarme. Gracias. Bueno, recordando el pasado del 68, que para mí fue mucho, muy cruel, voy a comenzar desde el principio. Era la violencia de los estudiantes, pero que yo no entendía nada de qué se trataba, nada más que se trataba que habíamos que apoyar a los estudiantes. Por lo tanto, mis hijos
Pepe, porque Enrique no creo que haya ido, Pepe y Carlos, su primo, se iban a las manifestaciones, al escándalo, por un lado, por otro lado, yo me iba también. Y resulta que yo tenía una amistad allá por adelante de Anáhuac, una colonia que queda muy lejos. Y yo iba a visitarlas, más bien fui a visitarla. Estaba yo con ellas cuando llegó Hernán, un paisano mío que se llamaba Hernán, no me acuerdo el apellido, que venía de Chiapas, pero asustadísimo el hombre, que llegó temblando, casi llorando, y nos comentó que en el avión que venía alcanzó a ver unas ráfagas de fuego, ¿no? De tiroteo que había, que estaban en contra de la manifestación que estaban haciendo los estudiantes en Tlatelolco. En ese momento dije, mi hijo está por allá. Entonces yo agarré y me regresé rápidamente a mi casa. Afortunadamente ahí tenía de visita una sobrina mía, Luz María Dávila, con su esposo Javier Isasi. Y entonces pues ellos me apoyaron mucho porque yo estaba muy nerviosa y que no encontraba yo a mi hijo Pepe. Enrique ya había regresado, quién sabe cómo le hizo, pero Pepe y Carlos no regresaban. Entonces salíamos, me acompañó a todas partes Javier Isasi, y mi sobrina se hizo cargo de toda la casa. Y yo a buscar a mi hijo, quién sabe en dónde, llegué a Tlatelolco, donde era una cosa espantosa. Estaba todo el lugar de Tlatelolco, estaba rodeado de policías, del ejército, todo eso. Yo ahí tenía yo amistades, y yo iba con Enrique, que también me acompañaba, a la casa de mis amigas. Todas estaban rezando para apoyar, pues, a pedirle a Dios, porque yo no me di cuenta, pero dijeron que fue un tiroteo, que desde el aire soltaban las ráfagas de fuego. Entonces, ya llegué cuando ese escándalo había terminado, pero estaba rodeado de eso porque había muchos muertos. Entonces, yo me puse a gritar en la calle, y me paré junto a la gente arriba de una barda, no sé qué cosa era, y empezó a querer hablar, pues. Entonces acercaron dos señores conmigo y me dijeron que no, que yo no hiciera eso porque éramos más valiosos fuera que dentro, que si yo hablaba pues me iban a detener a mí también. Así es de que empezamos a buscar y a buscar. No sabíamos dónde estaba, íbamos a las delegaciones, íbamos a los centros médicos, a todo, a buscar, y estaban todos los muertos hacinados. Una señora embarazada también estaba muerta. A buscar entre todos los muertos, y yo no veía a mi hijo. Y yo no quiero acordarme. Recorrimos todos los lugares y puro muerto encontrábamos. Llegábamos a la casa, que yo no quería entrar a mi casa hasta que yo no encontrara a mi hijo. Nunca entré. En la puerta me quedaba yo. No podíamos ni hablar por teléfono porque era una cosa espantosa. Teníamos miedo. El caso es de que después de tanto buscar, me habló un hermano de mi cuñado que era abogado y me dijo que nos fuéramos inmediatamente al campo número 1, que porque decían que ahí los habían llevado a todos los muchachos.
estábamos arreglándonos para ir hasta allá, al campo número 1, acompañada de mi hijo Enrique y de Javier, cuando llega otra llamada, pero unas llamadas escondidas, con la gente temblando, una cosa horrible, 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 que ella había salido de ahí donde estaban detenidos, y que mi hijo estaba en la, ¿cómo se llama? La cárcel de mujeres, la de Santa Marta, que ahí estaba mi hijo y que le había pedido a esta muchacha cuando llegara que me hablara, que él estaba bien. Pues allá nos fuimos a pasar toda la noche gritando, chillando, peleando, echándole a la prensa vendida. Ya no sabíamos qué hacer. Cada determinado tiempo salía el director a decirnos que nos calmáramos, que nuestros hijos estaban allí. Yo todavía no sabía si en realidad estaba mi hijo ahí. Y a decirnos que todos estaban bien atendidos, que estaban bien cuidados y que no nos preocupáramos. Pero yo más lloraba porque yo pensaba que me decían mentiras. El caso es de que ya hasta la madrugada salía el señor a dar el nombre de 10 detenidos. Corrían a sacarlos y nosotros nos amontonábamos con los muchachos para preguntarles todo. No nos podían contestar nada porque era un gentío terrible. El caso ya que como a las 5 o 6 de la mañana ya salió el director y que veo la cara de mi hijo. Yo no sabía cómo reaccionar. Estaba yo loca. Me entregaron a mi hijo y me dice que los habían tratado muy bien, que los habían cuidado, que no los habían maltratado. Esas horas ya nos fuimos todos a la villa. A dar gracias a la Virgen de que estaba mi hijo sano. Tuve que llamar a mi esposo que vivía allá, Martínez de la Torre, que viniera, y sí se vino. Estábamos separados, pero sí se vino a apoyarme también, a acompañarme. Todos andábamos, pero ya se imaginan. Así es de que ya recogimos a mi hijo, y llevamos a la casa, y ahí se acabó la odisea, porque gracias a Dios, pero hubo un montonal de muertos horribles, zapatos por un lado, pedazos de tela por otro lado, no lo sé, horrible. Ahora, ¿cómo salió? ¿Cómo lo detuvieron a mi hijo? Pues se lo sabe. Yo no lo vi, no lo platicó él, cómo es que estuvo su odisea de él, pero la nuestra fue tragedia. Fue tragedia tremenda. No puedo olvidarlo. Jamás lo voy a olvidar. Y son experiencias que vivimos los padres cuando un hijo está en peligro. Porque era muy jovencito mi hijo. Ya más no les puedo decir, porque a lo demás son detalles que sucedieron después. Todos andábamos asustados, habían los militares en el Zócalo balaceando cuanto podían y todo eso. Y en una conferencia que llegó en esa época era el presidente Díaz Ordaz. Había estado en Guadalajara, pero se vino rápidamente y dijo con una palabra muy, muy contundente que él era responsable de todo y que asumía la responsabilidad de todo. Ahí se acabó. Para mí mi experiencia va a vivir toda la vida.